a nuestro compañerismo del día de hoy. Hoy tenemos una lección bastante interesante. Es una de las secciones de ayuda idónea y tiene que ver con el río de la vida. Creo que esa lección es bien linda, es de las lecciones para niños, para jóvenes, pero está incluida en este libro, pues que es naturalmente también para mujeres jóvenes y, eh, y tiene mucho que ver con la sumisión. Am, y mientras que analizaba un poco esta lectura, eh, me di cuenta de algo y es que mientras yo he observado tantas jóvenes, eh, pues del ministerio, hijas, ¿no? De muchas de las damas del ministerio, me he dado cuenta que la mayoría de niñas tienden a buscar ese amor eh, que no tienen con un chico, con un joven, ¿no? Y necesariamente la mayoría son de las chicas eh, que su papá terrenal no está con ellas en su casa, que son, digamos que más vulnerables a esa búsqueda de afirmación, de, de cariño que no han recibido. Y son las niñas más propensas a buscar ese tipo de amistad, de acercamiento con un muchachito. Y ese versículo que citó Erin en esa lección de las niñas, de cómo buscan a los jóvenes, me hizo pensar en la herida del corazón de una mujer joven que la lleva a ese estado de búsqueda. Em, Creo que siempre que nosotras tenemos un vacío, intentamos ver la manera de llenarlo con las cosas terrenales, con las cosas que encontramos a nuestro alcance, lo más rápido que tengamos para llenar ese vacío. Y es la importancia que hoy nosotras como mujeres mayores también le demos a las jóvenes ese entendimiento de la llenura que encontramos en nuestro esposo celestial y ellas en su Padre celestial, en su novio, antes de que se involucren en cualquier tipo de relación. Aún más nosotras desde del lugar en el que estamos, ¿no? En el que no, en el que hemos tenido, digamos que una mala cosecha. Entonces, podemos hablarles directamente. Y mientras que también leía este capítulo, el Señor me recordó a una jovencita con la que hablé hace poquito, porque ella también está en un proceso de elegir la profesión para la cual en la cual se va a desempeñar en su vida profesional, porque ella quiere estudiar y es, digamos que una parte fundamental en su vida, porque es algo que su papá le está eh, inculcando. Y entonces en este deseo, eh, sus papás la guiaron hacia una opción que podría en algún momento determinado llevarla hacia la carrera que ella quiere estudiar. Ella quiere estudiar algo relacionado con la medicina, pero debido a la situación financiera de sus papás, eh, han tenido que buscar una opción, digamos que más cercana, pero que puedan ellos costear. Entonces, en ese orden de ideas, ella estaba muy rebelde porque no quería eso, no quería seguir esa instrucción. Y yo recuerdo que mientras el Señor me hablaba, porque a ella le gusta hablar conmigo, y mientras yo le podía ya explicar, el Señor me habló del principio de la sumisión. Y, y es tan lindo que nosotras podamos transmitirles esa obediencia a ellas, porque es en esos principios que encontramos la protección y que ellas también encuentran esa protección de que en algún momento si ella mantiene la perspectiva y mantiene su corazón obediente
y sumiso, no, no solo a sus padres, pero realmente al Señor, ella va a cosechar eso que Él quiere. Y creo que nosotros lo hemos visto en nuestra vida, cómo el Señor ha cambiado también nuestra vida a la medida que nosotras seguimos los principios y seguimos el tema de someternos a nuestros padres, a nuestras autoridades. Entonces, ahí es cuando yo me daba cuenta que muchas veces nosotras podemos tener, digamos que la instrucción, la sabiduría, porque esta niña conoce los principios, ella conoce el principio de la sumisión, pero aún así necesita esa guía adicional para que pueda aplicar el principio en un momento determinado. Y más que todo porque son todavía bebés espirituales, como nosotras en algún momento fuimos, sino que la situación de presión en la que estábamos nos ayudó a madurar mucho más rápido, pero es diferente para las niñas jóvenes. Entonces, afortunadamente ya como que empezó a recapacitar y a disminuir la rebeldía porque realmente tenía un comportamiento bien difícil para sus papás, pero, pero bueno, el Señor sabe cómo tratar nuestros corazones y ayudarnos a ver la verdad. Entonces, mientras que yo unía esas dos cosas, me di cuenta que podemos tener los principios, pero muchas veces hay heridas en nuestro corazón que no nos ayudan, o sea, que nos impiden avanzar. Y es necesario que esas heridas sean sanadas. ¿Y por qué lo digo? Porque esta chiquilla también ha sido abandonada por su papá terrenal. Entonces, en esa búsqueda también ella lucha porque lucha el doble porque tiene esas heridas en su corazón que necesita esa aprobación, que necesita recibir un cariño que está desesperada por obtener y que es más vulnerable en esas situaciones. Entonces, está muy bien, sí, tenemos los principios, tenemos cómo decirles qué es lo que está bien, pero ellas también necesitan sanar el corazón. Y creo que eso es algo que también nos habla a nosotras, de muchos principios que de pronto nos cuesta seguir porque hay algo más de fondo, porque hay una herida más de fondo que no hemos tratado. Entonces, eso era lo que les quería compartir. Me gustaría darte la bienvenida, Sara. Hola, hola chicos. Hola, Como Ana. siempre, ¿me escuchan bien? Sí, Sí, te ok. escuchamos. Gracias por gracias por el espacio siempre, la verdad que desde que estoy aquí en el grupo, ¿verdad? Y en estas reuniones. Sinceramente espero ansiosa todos los miércoles porque normalmente los domingos no puedo, ¿verdad? He estado quizás en unas dos ocasiones el domingo y trato de hacer mi tiempo, pero realmente se me hace bien difícil. Sí, pero yo le he pedido al Señor que me dé espacio, que me recuerde, eh, que incluso pues que las visitas que siempre vienen aquí a mi casa esos días, que en este caso son de mi mamá, mis tías, esos días tengan un poco más tarde, ¿verdad? Para poder estar en estas reuniones. Pero bueno, yo eh, leí el recurso, ¿verdad? Que enviaron a inicio de semana y sinceramente comencé a retroceder, ¿verdad? Todo lo que muchas veces nosotros andamos buscando las respuestas humanas eh, a través de nuestras amistades, que quizás, como dice el libro, nos dicen las cosas para bien, ¿verdad? Quizás tengan razón desde la humanidad, pero Dios no actúa desde la humanidad, Dios actúa desde lo espiritual y desde su voluntad. Entonces yo puse a pensar cuántas veces yo he hecho cosas, cuántas cosas hice siguiendo el consejo de alguien que no era tan espiritual, el consejo. Y ver cómo eso fue parte de la destrucción, pues, de la situación en la que me encuentro el día de hoy, ¿verdad? Yo de eso, pensar que un día de esto yo me puse a pensar en qué Dios quería exactamente para mí, ¿ya? Porque las personas que saben, pues, del incidente que pasó con mi esposo, ¿no? Fueron personas que
siempre que me ven, me dicen, vos deberías ya dejar, vos ya no deberías de comunicarte con él, vos habéis olvidado, vos sos joven, él ya está adulto, y son consejos que verdaderamente no los quiero escuchar, ya, no los quiero escuchar porque sé que son pro divorcio, ¿verdad? Y el Señor no es pro divorcio. Entonces, siempre digo que Dios lo está cambiando. ¿Qué va a cambiar el Señor a ese hombre si no sirve, ver y todo el montón de cosas, ¿verdad? Entonces yo dije, ¿cuántas veces yo he hecho caso a este tipo de comentarios que después quedan en mi corazón? Y cuando recibo algo feo de mi esposo, cuando recibo algo, alguna noticia desagradable de él, ¿verdad? O de parte de él, yo digo, sí, verdaderamente tiene razón la gente, este hombre no va a cambiar, no va a cambiar. Entonces se me meten estos pensamientos, ¿verdad? Invasivos, y luego comienzo a ir a los recursos, ¿verdad? De la página, y detrás no vuelvo a alimentar de esto, ¿no? Entonces, este tipo este tipo de lectura, ¿verdad? En mi caso, a mí me ayudó mucho esto del recurso de la mujer sabia, porque muchas veces no he sido esa mujer sabia, ni siquiera con amistad. Vamos lejos de mi esposo, las personas que tienen quizás en el contexto de lo que pasó. A veces no tengo la voluntad de decirle, con cállense, pues ya, no me interesa lo que piensen, Dios está grande. Muchas veces por el estima que les tengo, simplemente ignoro el comentario. Pero yo dije, ¿cuántas veces voy a permitir que hagan estos comentarios, no? ¿Qué tan mal estoy? Luego de eso, yo tengo una lista de lo que leo en la página de restauración y leí ay, ¿cómo se llama? El Vida Abundante, el capítulo 6. Yo físicamente estoy separada de mi esposo, ¿no? Y no estamos divorciados, estamos separados únicamente. Que por cuestiones fuera de mí realmente, eh, pasaron un sinnúmero de cosas, adicciones y todo eso que hacen porque yo no me dé miedo estar con él realmente, físicamente me da miedo estar con él por cualquier arrebato o algo. Y cuando leí el libro, el capítulo 6 exactamente, yo estaba buscando respuestas, realmente estoy diciendo eso delante al Señor, estoy mal, ¿qué estoy haciendo? Eh, porque siempre que hay un acercamiento a mi esposo, de él hacia mí, inicia bien y después él arremete con tanta ira, con tanto rencor, con tantas cuestiones bien feas, pues hacia mí. Y lo que hago yo es siempre alejarme, ya no ponerme directo con él. Entonces, el libro me llenó tanto, ese capítulo a mí me llenó tanto, 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 pero tanto, que yo dije, es cierto, yo, ligándolo o ligándolo un poco a lo que Ana José estaba diciendo, de que las mujeres buscaron al hombre ideal en nuestro esposo, pero realmente no es así. El único ser perfecto, maravilloso, que nos llena en todos los espacios de nuestra vida es el Señor. Entonces yo digo, posiblemente tengo tantas expectativas, ¿verdad? En mi interior, de que mi esposo cambie, de que mi esposo esta vez sí lo está cambiando, ¿verdad? Y cuando arremete con tanta furia hacia mí, me desanimo, ¿verdad? Que verdaderamente no está en mis pensamientos 100% al Señor. Entonces la elección de mujer sabia también la ligué con esa elección de vida abundante. Y realmente dije, una mujer sabia sabe que tiene que descansar en el Señor, sabe que tiene que dejar todo en el Señor. Y yo siendo necia, quiero como darle esa ayudadita al Señor, ¿verdad? Que el Señor no la necesita. Entonces, eh, sinceramente sí sentí que tuve mucho aprendizaje esta semana debido a la lección, cómo el Señor me fue encaminando a esa lección que verdaderamente fue como una respuesta a todo lo que mi corazón en ese momento sentía, ¿verdad? Angustia, tristeza, desolación, eh, porque fueron palabras muy fuertes de parte de mi esposo, como el que me voy a divorciar, esta vez sí, y amenazas y este tipo de coacción, perdón, que a veces es de angustia, a mí me angustia. Entonces,
saber de que tuve ese espacio para ir al rincón, ¿verdad? Y decirle, Señor, por favor, yo no quiero pelear, y que el Señor en ese momento fue como que me dio esa paz, me cobijó esa paz sobreabundante que realmente la necesitaba. Entonces, quiero decirle nuevamente gracias por escucharme, gracias por el espacio nuevamente, y eso es todo lo que voy a compartir. Gracias, Sara, por compartir, por recordarnos lo importante que es ir a nuestro amado con todo lo que nos pasa, lo que sentimos, lo que nos duele. Y mira que mientras hablabas, me recordaba el Señor cómo nosotros tendemos a buscar esa satisfacción en cosas, en personas, y que es justamente lo que también le pasa a estas jóvenes. Eh, Todas nosotras también en algún momento fuimos jóvenes y buscamos tener como la satisfacción en nuestra vida a través del hogar, del novio, de lo que iba a ser nuestra familia. Y cuando nos casamos, tal vez muchas también pusimos mucha expectativa en esa persona, en el esposo, porque queríamos que satisfaciera esa necesidad en nuestro corazón, cuando ese lugar solamente le pertenece al Señor y es el único que puede satisfacer completamente nuestra necesidad. Y es ahí donde nosotras empezamos a ver cómo ese ídolo se derrumba, porque es lo que Dios hace cuando nosotras ponemos algo en el lugar de Él. Él va a derribar ese ídolo para para que nosotras podamos volver al Señor. En su precioso amor lo hace. Y eso que te está pasando a ti en este momento, Sara, es justamente eso. Es que ese ídolo se está derribando. Es que de ahí no vas a obtener nada, porque eso que tú estás buscando solamente lo vas a obtener del Señor, que es la fuente de todas las cosas. Entonces, de todos modos, demos gracias al Señor porque lo está haciendo, porque nos está liberando de esa idolatría que tanto daño nos hace. Eh, Bella, Bella, ¿te gustaría compartir con nosotras? Hola, bendiciones con todas. Y bueno, gracias a Dios, estamos muy bien. Bueno, yo leí una lección, no me lo sé, pero bueno, casi como el padre, como siempre, te respetas y es muy bonito porque eh, hace un día más o menos una charla yo con mi esposa, como un poquito confrontada y puesta a prueba también, porque bueno, así como, como lo que dice ahí en el inicio de la lección, dice hasta dónde ser sujetas y sumisas. Y era como unas más de esa un poquito porque me puso porque no hemos hablado de nada así 100%. Siempre digo, mira, yo quiero esto, pero estás dispuesta a hacer esto y esto y esto, y mostrarme ese amor así, Me acordaba de las lecciones, ¿no? Que a veces uno lee, que si no, no es un amor, o sea, tonto, ¿no? Sino que es un amor así, de verdad, ese amor que Dios puede dar, ese amor que perdona, ese amor que uno ni piensa ni pensó que jamás podría dar. Y mientras él hablaba, claro que el alma de uno se va levantando como que en desobediencia, en no querer como sujetarse y digo, Dios mío, pero si ni siquiera, o sea, era como que todo lo revolvía desde el pasado y porque tú eres así y el pasado y esto, y yo era como, y me decía como, Dios sí, pero también, ¿qué está pasando? ¿Estás poniendo a prueba? ¿Qué estoy sintiendo? Porque no estaba preparada para esto, ni siquiera era algo que venía a la conversa en ese momento. Y justo una parte me dijo así, o sea, no piénsalo, si estás dispuesta así a aceptar esto, como en pocas, para que algún día yo sé que podamos regresar, ¿no? Y yo me puse así, decía, Señor, dame una respuesta, ¿no? O sea, dame una respuesta que ¿qué pasa que me quieres decir? Pero debo quedarme así, tanto, porque al final no veo nada. Bueno, Bella, discúlpanos. Bella, discúlpanos. Es que se está escuchando muy entrecortado. Tal vez tienes problemas de señal. Si puedes ubicarte mejor, porque no te entendemos nada. Se escucha como muy entrecortado.
Tal vez te puedas ubicar en un mejor donde tengas mejor señal. Tal vez ahí porque estoy cerca del repetidor. Sí, sí, ¿Se escucha sí, creo mejor? un Bien, poquito, vamos a ver. gracias. Sí, porque si me avisas es que no, porque es por problemas de que el clima puede ser. Puede ser porque todavía se escucha un poquito entrecortado y entre más nos hables, si quieres escríbenos y yo lo leo para que sea Ya, fácil, ¿sí? Vale, gracias, hermosa, sí, discúlpanos. mejor, tranqui. Gracias. Ya. Eh, bueno, confianza preciosa, te damos bienvenida. Hola, buen día. Estaba viendo si hay otra confianza por ahí. No, tú. ¿Cómo está? Bueno, yo creo que en esta lección voy a ser bastante cortita. Algo que me ha ayudado muchísimo a mí a comprender la sugestión y poderla aplicar cuando no quiero, cuando me resisto, o a poderme dar cuenta cuando he pecado al no sujetarme a mi esposo, es el darme cuenta que muchas veces es porque no confío en el Señor y en la protección que el Señor me da a través de mi esposo, independientemente de si él es santificado o no es santificado. O sea, independientemente de él, Dios está ahí y no es él, sino es Dios a través de él dándome esa protección. Estaba tratando de buscar el versículo en donde dice que Sara se sujetaba a Abraham y Pablo nos dice que tenemos que sujetarnos a nuestros esposos, así como Sara le llamaba Señor a su esposo y sin tener miedo a ninguna amenaza. Yo me imagino a Sara ahí, la pobre entregada a dos hombres y sin saber qué le va a pasar, con miedo ahí entregada a Faraón, después a ese otro rey, y que Abraham le decía, bueno, bueno, di que eres mi hermana, y él cuidando su vida. Y ella ahí como que callada, sumisa y sujetándose. Y el Señor la liberó en esas dos ocasiones de una manera tan sobrenatural que tocó el corazón del rey, tocó el corazón del hombre, le confrontó a su esposo y ella en silencio, porque no se dice que Sara dijo algo a Abraham, no se dice que Sara le confrontó, ella en silencio confió en el Señor. Entonces creo que una de las cosas primordiales en la sujeción es confiar en Dios y reconocer, hace semanas hablábamos del miedo, bueno, en mí quedó marcado eso, reconocer cuál es la motivación del corazón que nos está haciendo pecar. En mi caso, mi desconfianza hacia la sujeción de mi esposo suele ser el miedo a la falta de provisión económica, el miedo a que nos equivoquemos, el miedo a que tomemos una decisión mala y en fin. Pero poner nuestros ojos en Cristo y no verle a nuestro esposo, sino ver que Dios está obrando de manera sobrenatural a través de ellos para protegernos, proteger a nuestros hijos y protegerle a él mismo de sus errores, es caminar por fe y realmente cuando tenemos esa fe podemos ver la provisión sobrenatural de Dios y todo lo que ello lleva. Un abracito a todas. Gracias por lo que compartes, confianza. Mira que sí, es cierto. Muchas veces la motivación principal es el miedo. Y de hecho, cuando yo hablé con esta jovencita que les comentaba, el Señor también me hablaba del miedo y de la confianza a Él, porque ella no estaba confiando en el Señor para su futuro, ¿sí? Entonces ella estaba muy frustrada porque no estaba recibiendo lo que ella quería en ese momento. Y el asunto es ese, precisamente confianza, que no confiaba en el Señor, que ella no estaba mirando que eso que está empezando a, a surgir como una profesión para ella, Dios lo va a tener en cuenta para su futuro. Y esa es la parte bonita de la sujeción. Cuando nosotros realmente nos sujetamos de corazón, el Señor abre las puertas así como hizo con Sara. Él simplemente va a llevarnos al lugar donde Él tiene planeado mientras nosotras sigamos confiando en Él. Y me alegra que ya estés también tú en ese camino de vencer ese temor que te estaba llevando a presionar tanto, a presionar a tu esposo para que tome el lugar que el Señor eventualmente le va a hacer tomar, sino que cuando nosotros lo hacemos en nuestras fuerzas, cuando nosotras tomamos el asunto en nuestras manos, lo que hacemos es realmente demorar más el proceso y generar una herida como le pasó a Sara cuando ella se adelantó
y nació este Ismael, ¿no? Porque ella se adelantó a forzar las cosas y hacerlas a su manera. Entonces, me alegra mucho eso, confianza. Celeste, bienvenida. ¿Quieres compartir con nosotras? Buenos días, Hola, Bella. Celeste de Venezuela. Creí que no me iba a dar chance. Quería más bien escuchar, pero bueno, me tocó. Gracias, le doy gracias a Dios. En realidad, yo los años que duré de casada, recuerdo que yo fui una esposa sujeta. Yo les he compartido que yo fui muy sumisa, muy obediente a la palabra y al Señor. Pero siempre cometía el error de entronar al esposo terrenal y no a Dios. Y es ahí donde estuvo mi error. Luego después, ya llevo 12 años divorciada, sola, y entró ese temor que se convirtió en miedo y puedo decir que atrasó mi bendición. Porque llevo 12 años, casi, perdón, 13 años donde yo soy la cabeza de este hogar. Yo soy la que tomo decisiones, la que dirijo, la que administro, la que estoy a cargo, incluso de los que vienen después de mí, mis hijos, mis nietos, mi yerno. Y me ha costado mucho entregar esto, de decirle al Señor, ya no quiero seguir tomando el lugar del esposo terrenal, a pesar de que estamos divorciados y que estamos en una distancia. Yo he soltado de que les voy a decir en algo tan sencillo como que se dañó el motorcito del ventilador de la nevera. Yo misma iba y lo buscaba y reparaba. Buscaba el técnico venía y lo reparaba y, y se volvía a dañar. Y yo iba otra vez y compraba el ventilador y como 3 veces el ventiladorcito, el motorcito de la nevera se dañaba. Pero fíjense que algo tan maravilloso, de la nada se incluyó el esposo terrenal. Y él me mandó a buscar, de estando fuera del país, él me mandó a buscar el ventiladorcito, el motorcito en tal sitio. Y hasta el sol de hoy ese motorcito está funcionando. No se dañó más. Y entonces es algo tan asombroso como las cosas donde él es el que ha tenido el control y ha funcionado. Y es lo que yo quiero transmitirle a estas mujeres. No es fácil. Primero, poner a Dios, dejarle todo a Dios en sus manos. Señor, ya yo no sé qué más hacer. Yo hice lo que pude con mis fuerzas, pero ahora suelto esto. Y el Señor involucró al esposo terrenal que está fuera del país y él participó, dirigió y está funcionando. O sea, es muy importante no robarle el puesto al esposo terrenal. Es muy importante y eso es tan difícil. Yo estoy rodeada de mujeres que son independientes, mujeres que trabajan, mujeres que viven con sus esposos, pero los humillan, maltratan a sus esposos. Y yo sufro, de verdad, yo veo todo eso y yo digo, Señor, yo nunca fui así cuando yo fui esposa. Y fui obligada a tomar este puesto. Yo no lo quiero robar, yo lo cedo cuando tú quieras. Yo entrego este puesto porque me da miedo pensar que yo estoy usurpando el lugar del esposo terrenal. Y es que tenemos que aceptar que el don lo recibieron ellos, el don de proveer al hogar. Desde Adán, eso lo podemos ver que Adán fue el que al hombre fue el que le dieron la autoridad de trabajar y con el sudor de su frente traer el sustento al hogar. Y bueno, gracias a la feminidad, eso se ha distorsionado, se ha desviado. Y bueno, como les digo, me duele mucho ver, incluso he visto en las redes, he visto esposos que son los que están pidiendo ayuda para restaurar matrimonio. Esposos.
Y yo, Señor, ¿qué se está moviendo aquí? Esto que yo estoy viendo es tremendo. Las mujeres están destruyendo sus propios matrimonios con eso de que ellas quieren mandar, ordenar, dirigir. Y eso es fuerte, eso es delicado. A mí me duele el alma, se los digo, se los comparto. Me duele profundamente que yo me he postrado a llorar por eso, porque son personas que son cercanas a mí y uno les va a dar el consejo y ellas se enfrentan con metralletas. Recientemente hubo una, yo lo siento mucho, yo no voy a depender de ningún hombre, y yo, pero entendé que el diseño del Señor es ese. No es que depender, no, 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 yo nunca voy a depender de un hombre. Y viven con sus esposos, tienen la dicha de tener a sus esposos ahí. Yo tengo 13 años que no lo tengo, 13 años donde yo he tenido que dirigir este hogar, esta casa, mis hijos, y ha sido muy frustrante para mí, de verdad, yo no nací para esto. Yo le digo, Señor, yo sí quiero a mi esposo terrenal en la casa otra vez. Yo tuve un muy buen esposo porque él fue un muy buen líder. Fue muy buen líder en la casa, maravilloso, o sea, hermoso. Yo le digo, Señor, de tantas cosas que quisiera que se restauraran, es a ese hombre líder de la casa el que ordenaba todo. Y bueno, quería compartirles de que no es fácil, pero sí, sí les invito a que busquen al Señor, porque más que todo es en la intimidad y en la oración con el Señor, es que Él nos va a dirigir a nosotras. Pero tenemos que soltar esto, amadas, preciosas. Tenemos que liberarnos de eso, de la independencia, del feminismo, de que no, eso es machismo. Tenemos que liberarnos de eso. Eso era lo que yo les quería compartir, Anastasia. Muchas gracias. Gracias, Celeste. Gracias, hermosa. Sí, realmente vemos una epidemia en este momento de falta de sabiduría, tanto en ambos cónyuges realmente. No es solamente en el esposo, sino también en la esposa. Y mucho tiene que ver también con la forma en que crecimos, eh, con lo que nos ha transmitido también la generación anterior, de las abuelitas, de toda esa generación en la que también fueron personas que, que fueron maltratadas en esa sumisión también, ¿sí? Cuando el hombre de alguna manera también aprovechó su lugar de autoridad y se sobrepasó en su autoridad. Entonces, eso ha traído muchas heridas que se han transmitido a todas las demás mujeres y por eso es que hoy encontramos, digamos que esa renuencia a someterse a un hombre. Nosotros lo entendemos porque el Señor ha trabajado en nuestro corazón, porque Él nos ha mostrado en nuestro corazón. Pero para aquellas que no han estado en un proceso, pues su corazón está más endurecido respecto a esa situación. Sin embargo, nosotras que tenemos el conocimiento necesitamos aplicarlo a nuestra vida para que nuestro testimonio y la forma de vivir también le hable a la siguiente generación de la forma correcta en la que se debe desempeñar el rol de la esposa. Entonces, gracias por lo que nos compartes y nos recuerdas. Les voy a leer rápidamente lo que nos escribió Bella. Dice, queridas, mi compartir es que cuando la prueba viene debemos seguir sujetas, sí, pero a nuestro Padre Celestial, y Él concede la paz cuando nuestra alma no quiere obedecer, y sujetarse al hombre por miedos o falta al hombre, perdón, o falta de confianza en el Señor, ya que como dice la lección, no importando si ellos no están obedeciendo a la palabra de Dios, siempre proveerá la respuesta y ella trae paz, aunque hoy las cosas que vemos no son las que queremos o esperamos. Lo que mi esposo me mencionó y hasta un punto me puso condiciones sin yo pedir ni esperar que eso sucediera en su ideología y forma de pensar. Lo tomo como un entrenamiento para la gran bendición que vendrá en mi vida y la gracia que sigue siendo derramada sobre mí cuando mi anhelo es seguir humildemente obedeciendo a mi Señor. Y Él me ayuda a obedecer su palabra para con el hombre, para con el hombre. Bendiciones a todas. Gracias, hermosas, por compartir. Bella, sí, como nos compartes, realmente lo que importa es el corazón. Y mientras nuestro corazón esté enfocado en obedecer al Señor y en obedecer porque lo amamos a Él,
las cosas van a bajar en su lugar. Y el ejemplo de Sara es maravilloso, que nos enseña a someternos en las peores adversidades, cuando estamos, y también a entender un poco, ¿no? Porque ellos también tienen miedos, ellos también tienen situaciones en su corazón que los llevan a tomar esas decisiones que pueden ser equivocadas, pero yo creo que también vemos eso en el corazón de Sara, un corazón que no juzgó, que no criticó a su líder, que no fue con una crítica a decirle que él no está haciendo o que por qué le hizo eso, ¿sí? Sino que ella, digamos que tuvo ese discernimiento para entender que Abraham tenía temor por su vida y en lugar de criticarlo, se entregó al Señor, confió en el Señor, confió en que el Señor iba a calmar el temor de su esposo. Y creo que eso nos habla también fuerte y claro a nosotras sobre la debilidad de nuestro esposo terrenal. Cómo nosotras también podemos apoyarles desde nuestra confianza en el Señor, en sus debilidades, sabiendo que ambos somos humanos y que ambos tenemos temores que sanar en nuestro corazón. Entonces, gracias por lo que nos compartes, Celeste. Gracias, hermosas, por compartir. Nos queda solamente un minuto, así que creo que vamos a dar cierre a esta reunión. Bendiciones. Y nos encontramos el miércoles, perdón, este domingo. Y si Dios quiere, vamos a ver cómo definimos en la encuesta del grupo de compañerismo para que voten y, y veamos cómo vamos a organizar las reuniones de este mes de diciembre. Hermosos, que tengan un feliz día, bendiciones, bye. Buenas tardes, bellas. Bienvenidas a nuestra reunión de compañerismo dominical con ustedes, Jewel, en Nicaragua. Y hoy vamos a estar compartiendo sobre lo que es el tema para esta semana, la ayuda idónea, preguntas contestadas por las Escrituras y el río de la vida, que forman parte del recurso de mujer sabia en espera. Recordemos antes de compartir, decir nuestro nuevo nombre y de dónde somos y tratar de quedarnos entre unos 5 minutos para que cualquier otra persona que esté pueda también compartir. Bueno, voy a compartir con ustedes lo lo que el Señor me recordó mientras leía la lección. Y primeramente, cuando leí la parte de qué es sumisión o estar sujeto, y dice que es obedecer sin siquiera una palabra, especialmente cuando una esposa tiene un marido que está siendo desobediente a la palabra de Dios. Eh, no se trata de injuriarlo ni de amenazarlo, no devolviendo mal por mal ni insulto por insulto, sino dando bendición. Y me hizo sonreír porque Eh, sabemos que no es fácil, que muchas veces, muchas de nosotras estamos en medio de una relación donde nuestros esposos son rígidos o son fríos o nos piden hacer cosas que nosotras no quisiéramos hacer, no por desobedecer, sino porque no, simplemente no somos así, que no forma parte de cómo nosotras nos comportaríamos naturalmente. Entonces, eh, sentimos una obligación. Que nos digan hacer algo, lo sentimos como una obligación. Ahora, em, yo me crié o fui criada en un ambiente donde
donde la que mandaba, la que dice todo qué hacer es mi mamá. Y mi papá siempre estaba de acuerdo. Y si no estaba de acuerdo, nosotros no nos dábamos cuenta porque eso se arreglaba en su habitación. Ahí ellos hablaban, nosotros podíamos a veces oír de afuera como murmuros, pero ellos arreglaban sus cosas no enfrente de nosotros. Ya con el pasar de los años, más cuando yo entré aquí cuando conocí este ministerio, yo ahora adulta y escucho a mi mamá, yo a veces le digo, ma, no, no le hable así a mi papá. Eso no es bueno ni para él ni para ninguna persona. Eh, y recuerde que su esposa sea respetuosa. La palabra sumisa para ella es un rotundo no. Y tengo que decir que cuando vemos eso y cómo estamos siendo y cuando estamos siendo educadas eh, con ese pensar de que estamos siendo criadas para ser una mujer independiente, de que no necesitamos a un esposo, de que no tenemos que obedecer a ningún hombre porque no son ni nuestros papás, ni son nuestros jefes. Pero ahora que he entendido las cosas de manera diferente, la obediencia es a Él, pero es más a nuestro amado Señor, porque Él es quien nos guía, quien nos llama a ser obedientes y obedecerlo, por obedecerlo a Él es que obedecemos a nuestros esposos. Eh, y tengo que decir que para mí también ha sido un cuanto difícil porque yo siempre he sido también imponente de decir lo que yo quiero, de conseguir lo que yo quiero, de hacerlo por mí sola. Así era como yo veía. Ahora yo me he dado cuenta y agradezco al Señor que todo lo que he logrado ha sido por Él, porque Él nunca me dejó, porque Él siempre estuvo ahí hablándome, guiándome. Y incluso hoy Él ha estado a mí aquí enseñándome, ayudándome a entender que la sumisión a Él es también sumisión a mi esposo terrenal. Y aunque no estamos juntos cuando Él viene a visitar, cuando tenemos que salir por razones de niño juntos y Él dice algo, yo ahí sí intento eh, ser sumisa. Y a veces me siento un poco incómoda porque el enemigo siempre me dice, pero si él ni siquiera está viviendo contigo, si ni siquiera están juntos, ¿por qué vas a hacer eso? Si tú, pero también el Señor me recuerda, tú no lo estás haciendo por él, tú lo estás haciendo por mí, por el amor que tú tienes conmigo hacia mí. Entonces, la sumisión es un tema que sigue siendo aplicable hoy, pero que la verdad es que con la manera en que piensa el mundo hoy en día, la sumisión a veces se vuelve difícil porque no estamos siendo educadas a ser sumisas, estamos siendo educadas a ser independientes, a ser líderes de casa y no co-líder con nuestros esposos. Eh, y cuando leí la otra pregunta que decía, ¿cómo puedo hacer todo lo que el Señor me pide como esposa en el mundo de hoy? Y es que la palabra de nuestro amado no cambia. El mundo va cambiando a diario
Y la palabra nos ha dicho que lo que está ocurriendo hoy ha ocurrido antes, que estamos en otro tiempo, pero estamos viendo lo mismo que ya se ha visto antes. Entonces sabemos que la palabra del Señor es la misma ayer, hoy, y siempre. Y si Él nos llama a obedecer hoy, nos llamará a obedecer mañana. Y la obediencia lo ha estado llamando desde hace años, desde siempre. Entonces, la manera en que podemos hacer lo que el Señor pide, incluso con la manera en que se vive hoy en el mundo, es simple, es seguir su palabra, no comparar su palabra con nadie ni con nada, porque no hay ningún otro libro que pueda ser comparado con la palabra de Dios, ninguna otra persona, ninguno otro que haya existido en el mundo, en la tierra, puede compararse con nuestro amado y con sus enseñanzas. Y cuando llegaba la parte del río de la vida, me hace me hace imaginarme cuando dice, si pudieras ver el momento en que naciste y mirarlo como el comienzo del río de tu vida y seguirlo mientras serpentea y se curva a lo largo de los años de tu vida, hasta que finalmente, hasta que finalmente termine el día de tu muerte, verás que los rápidos que comienzan en tu adolescencia y terminan entre principios y finales de los 20 son solo unos pocos. En la vida de cada persona hay alrededor de una docena de años de rápidos. Si tiene la suerte de tener una vida larga, al menos tan larga como la esperanza de vida general de 72 años, los rápidos son en realidad solo una pequeña fracción de toda su esperanza de vida. Mi papá tiene 74. Eh, y cuando yo me acuerdo, cuando yo estaba creciendo, mi papá no era el hombre que es hoy. Hoy él es diácono en la iglesia. Hoy él nos llama a orar, nos llama a buscar al Señor. Nos bendice, nos habla de la palabra y hace todo lo que puede por y para el Señor. Y son, son cosas que en el río de su vida, que cuando se tropezaba, se volvía a levantar. Pero no es solamente levantarnos y continuar, sino que levantarnos, pero aprender también de ese lugar donde tropezaste. Ahí donde nos tropezamos, aprendemos una lección y sigamos adelante. Por si volvemos a tropezarnos con algo similar, tal vez ya no nos caemos porque ya aprendimos con el tropiezo anterior. Entonces, el río de la vida y cómo se va moviendo para mí, es eso. Cada situación que he vivido, algunas que fueron muy buenas, otras que fueron dolorosas, otras am, que fueron alegres y, y así, cada cosa que hemos vivido, cada situación se nos convierte en un testimonio. Y ese testimonio viene de que ese tropiezo fue una prueba en donde aprendimos algo y eso que aprendimos se convirtió en nuestro testimonio. Entonces, este, esta lección nos hablaba de la sumisión, pero también de este camino de la vida por la que vamos cada una, por la que vamos todos, nosotras, nuestros hijos, nuestros esposos, nuestros ex esposos, nuestra familia extendida y nuestra familia inmediata. Cada quien va por un camino o por un río de la vida donde van.
aprendiendo cosas, donde van am, atravesando o viviendo situaciones que se convertirán en testimonios para ellos y para las otras personas que lo oigan y que pueda ser de bendición. Gracias por haberme escuchado y le voy a dar el paso a Aurora. Aurora puede compartir. Buenas tardes a todas. Esta lección me gusta mucho porque me hizo abrir los ojos a muchas cosas que el mundo nos enseña, inclusive nuestros familiares, las personas con las que estamos rodeadas, incluso estando en la iglesia. Esto no es algo que se les enseña a las muchachas jóvenes, no se les enseña. Oh, perdón, soy Aurora de México y vivo en Estados Unidos. Eh, pero estas no son cosas que se les enseñan en realidad a las mujeres y son cosas que a través de los errores que cometemos en nuestras vidas, Dios nos habla y tiene misericordia de nosotras. Am, yo soy una, yo tuve un matrimonio en el que estoy ahora y ahora veo qué tan mal estaba. Y aún creciendo en una iglesia, en una casa donde se iba a la iglesia, donde había mamá y papá, donde mamá y papá oraban, donde mamá y papá tenían un matrimonio estable y un matrimonio basado en Cristo Jesús. Entonces, no sé dónde fue que falló eso, que yo no entendí lo que es ser una mujer virtuosa, lo que es ser una mujer que juega el rol de ser mujer. Entonces, yo hice lo que el mundo nos dice que tenemos que hacer, ¿verdad? Fui a la universidad, tengo 3 carreras. Yo hice las cosas por mi propia fuerza y me acuerdo que en algún punto donde una tía mía me decía, Leslie, ¿por qué no buscas al Señor? Yo le decía, es que en realidad a mí me va bien sin Dios. Si estoy con Dios, me va igual. Si no estoy con Dios, me va igual. Entonces, ¿por qué lo necesito? Pero estaba tan equivocada y ahora me he arrepentido y le he pedido perdón a Dios por esas palabras. Me doy cuenta de que todo lo de esta tierra, todo lo que es terrenal, los logros, las cosas que nosotros hacemos aquí, es un lapso muy corto de nuestra vida. Y me gusta específicamente una parte donde esta lección habla de que en la Biblia dice que Jesús regresará por la novia. Entonces la novia pues está hablando sobre su pueblo, ¿verdad? Pero se habla como la novia es una mujer, ¿verdad? Entonces, dice la lección que cómo podríamos ser nosotras inferiores. En cambio, dice que ella cree que ha llegado a saber que nuestra feminidad es lo que nos hace únicas y que el Señor anhela y lo que el Señor anhela en una novia. Entonces, eso me gusta mucho porque yo tengo una nena, antes de tener a mi niña, am, tuve un varón, pero tuve un parto y el bebé falleció. Entonces yo estaba muy feliz porque yo quería un niño y cuando me enteré que iba a ser niña, Am, creo que hubo, así como menciona esta lección, hubo pensamiento de que, ay, no, ahora todo lo que voy a tener que, que pasar, porque yo fui una muchacha un poco rebelde y todavía no estaba en una relación como estoy ahora con Dios. Entonces, sí, como dice esto, pensé como que iba a ser una carga, porque ya mi mente estaba que yo iba a tener un niño y que iba a ser otro mundo totalmente diferente, pero el Señor me dio la oportunidad de poder ser madre otra vez y tengo a una niña y ahora yo digo, wow, gracias Señor por enseñarme esto antes de que mi nena
tenga a esta edad de mi nena, porque yo sé que en algún punto ya los jóvenes no se deciden a creer lo que el mundo les dice y ya no, nada más la oración es la que funciona, ¿verdad? Entonces, estar en oración por mi hija y estar también enseñándole lo que es ser una mujer virtuosa. También me llamó la atención mucho algo que dice esta lección, que dice que nosotros somos el corazón de la relación matrimonial y de nuestro hogar. Y me gusta mucho eso porque ahí habla sobre que dice la palabra que el corazón es ¿cómo dice? El corazón es lo que más importa, ¿verdad? Am, entonces, esto significa que nuestras acciones y todo se tiene que basar en el amor y que sabemos que el amor nunca falla. Entonces, esto es una lección muy hermosa, de mucha ayuda, me ayuda a ver el mundo diferente. Am, Creo que ahora muchas de personas que están, mi familia son casi mujeres, muchas mujeres, mujeres, mujeres. Entonces, mi mamá inclusive el otro día me estaba diciendo, mi mamá fue viuda y se volvió a casar. Y ahora yo veo que ella trata a su esposo diferente de como trataba a mi papá. Y me dice el otro día, es que yo fui muy tonta, fui muy tonta. Y entonces dice, no sabía muchas cosas que ahora sé. Y yo digo, pues también no puedo decirle a mi mamá, ¿verdad? Mamá, es tu culpa que yo no sé nada de esto, ¿verdad? Yo sé que Dios nunca llega tarde y su palabra siempre, pues tenemos que estar leyéndola por nosotras mismas. Entonces, eh, yo sé que esto es una bendición enorme para mi familia, para mi hija, para los hijos que Dios me dé, inclusive. Y habla también sobre los hombres, cómo nosotras tratamos de ser a los hombres más femeninos, ¿verdad? Que nos entiendan. Por ejemplo, yo me acuerdo que antes de yo juntarme con mi esposo, yo le dije, es que yo no cocino. Y él me decía, yo cocino. Ese hombre no sabe hacer ni un arroz, pero él estaba dispuesto a cocinar. Y entonces ahora yo entiendo la importancia porque Dios nos hizo únicas y a ellos los hizo únicos para algo. Entonces, si nosotras y nosotros, ¿verdad? Tenemos que actuar bíblicamente como mujeres, como hombres, y aunque el hombre o aunque la mujer, ¿verdad? Si hubiera un hombre, no está correspondiendo a lo que dice la Biblia, pues yo creo que la recompensa va a ser para los que son obedientes, ¿verdad? Para los que siguen lo que Dios, y quizás la recompensa no venga de la persona o el agradecimiento no venga de la persona a la que nosotros estamos sirviendo, pero sabemos que Dios nos dará la recompensa. Entonces, gracias por escucharnos y Dios les bendiga a todas. Gracias a ti, Aurora, por lo que nos compartiste. Y escuchándote cuando comenzaste y hablabas de lo que se nos educa en casa y lo que no se nos educa en casa, que es tan cierto. El otro día, una amiga que ha tenido muchos, digamos, mala suerte en cuanto a relaciones, y ella me dice, yo me quiero casar, yo quiero tener un esposo, yo no quiero vivir como vivía antes. Y yo le dije, ¿sabes lo que significa ser una esposa? ¿Estás dispuesta a ser una esposa? Y me queda viendo. Entonces le digo, ¿te puedo enseñar un poco? Porque así como a mí, una mujer mayor durante este viaje me ha enseñado muchísimas cosas, ahora nosotras nos convertimos en mujeres mayores que pueden ayudar
a otras personas. Y te puedo decir cosas, compartir cosas contigo que yo hice y que no debía haber hecho. Y sonríe y le digo, y es porque nadie nos enseña a ser esposas y a los hombres nadie los enseña a ser esposos. Simplemente eh, nos juntamos o decimos que estamos enamorados y nos queremos casar y lo hacemos y ya. Y se nos dice que el amor puede con todo. La Biblia nos explica qué es el amor y nos, se nos enseña que el amar, que el matrimonio es un compromiso y es nosotras tenemos que también ser comprometidas. Tenemos que ser comprometidas también con esa promesa que hicimos ante el hombre y ante Dios. Y muchas veces em, a la primera situación que sentimos que no nos gusta, queremos dejar todo ahí. Eh, y me acuerdo un amigo que es divorciado y que justamente creo que fue o ayer o el día de Acción de Gracias, él se comprometió una vez más con quien es su actual novia. Y él me comentaba que a esta edad, así como él lo decía, a esta edad ella está pensando en, en el día de la boda, pero no en lo que es el matrimonio en sí. Ellos no viven juntos, ella vive con sus padres. Y para ella todavía no entiende que una vez que ella se case ya no va a vivir con sus padres, que se va a ir a vivir a la casa de él. Y entonces yo le hablé y le dije, acuérdate que no se nos enseña a ser esposas. La manera en que ella ha sido educada me recordó mucho a mí. Entonces yo le hablo a él y yo le digo, tienes que tomar las cosas lentas, hablar con ella, porque nadie nos enseña a ser esposas. No es algo por lo que somos educadas en casa, como decía Aurora. Y el mundo nos enseña las cosas diferentes. Si no te gusta, deséchalo y consíguete otro. Eh, un ejemplo también es que a orar en casa, orar en familia, o incluso a ver mis padres orar como esposos y esposas después de que fueron convertidos al Señor, no es algo que yo haya visto. Fue el Señor que me lo enseñó a través de este ministerio, de orar con mi hijo, de cuando Él lo permita poder orar también con mi esposo. Y algo que mencionaste también, Aurora, que me gustó, y es que gracias que el Señor nos ha traído aquí ahora, que Él nos ha enseñado ahora para que nosotras podamos educar a nuestros hijos de manera diferente, de la manera que Él nos llama a enseñarles su palabra, su amor, a tener intimidad con Él, a saber qué es lo que Él quiere para sus vidas. Sobre cómo hay que guardar sus corazones, como nos decía la lección. Hay que guardar los corazones, enseñar a nuestras hijas a guardar sus corazones, enseñar a nuestros hijos a cuidar a sus esposas, a amarlas, a respetarlas. Eh, como menciona la palabra y tú lo repetiste, Él nos vendrá a buscar como sus novias. Entonces tenemos que estar preparadas. Y hoy en día, eh, hay muchas mujeres, madres solteras y
tengo que decir que muchos de los casos es porque nunca aprendimos, nunca aprendimos a ser esa mujer sabia que el Señor nos ha diseñado a ser, que ahora lo estamos aprendiendo y sabemos que Él tiene planes maravillosos para nosotras. Y fue lo mismo que también le dije a mi amiga, el Señor tiene planes para cada una. Entonces, busca a Él, búscalo a Él. Y si Él tiene un esposo para ti, Él te lo traerá. Eh, gracias, Bella, por compartir. Y le doy la palabra a Karina. Karina puede compartir. Hola, buenas tardes. Soy Karina de Honduras. Estaba escuchando atentamente lo que estaban compartiendo, me gustó mucho. Yo había hecho unos apuntes de lo que encontré sobre lo que es someterse, humildad, ser humilde. Sí, lo que dicen, lo que dice Aurora y lo que estás diciendo tú es tan cierto. No, la verdad, a veces creemos conocer al Señor, pero no, realmente no tenemos una relación directa con Él y por eso no sabemos qué hacer cuando estamos casadas. Por ejemplo, yo he asistido a una iglesia desde muy pequeña, desde que tenía 11 años, pero hasta ahora, que tengo ya 50 años, es que me he dado cuenta de cómo es ser una esposa a la manera del Señor. Entonces el Señor, yo le daba gracias el día que yo leí esa lección, porque le decía que gracias a la prueba o a la tribulación o a la dificultad, vamos a decirle dificultad, a través de mi matrimonio, es que lo conocí y es que realmente me estoy entrenando para ser una verdadera esposa a la manera del Señor, una esposa sumisa, una esposa humilde. Y no porque me voy a someter a mi marido, sino porque lo estoy haciendo como para el Señor, como para lo que fui diseñada a hacer. Eh, en el mundo aprendemos que tenemos que ser iguales a nuestros esposos. Esta ha sido una oportunidad grandiosa de aprender a través de la lectura de cómo realmente ser una esposa según el modelo del Señor, ¿verdad? Cómo podemos cambiar nuestras actitudes. En lo que leía de los rápidos también me hizo reflexionar sobre las decisiones, malas decisiones que he tomado en mi vida y cómo podría yo mejorar o cambiarlas totalmente para no ser la que lleva la canoa, como decía, con mis decisiones equivocadas, sino permitirle al Señor que sea el que guíe, el que lleve el timón de esta canoa y me vaya dirigiendo por el río de la verdad. Me gustó mucho porque lo que decía Aurora, lo que decías tú, sobre que no nos enseñan a ser esposas de la manera del Señor. Aprendemos a ser esposas a nuestra propia manera, a nuestra propia convicción, a lo que yo creo que debo de hacer. Y muchas veces cuando miramos que nuestros esposos no toman las riendas, las tomamos nosotros, usurpándoles el lugar que ellos deberían tener, ¿verdad? Tomando yo las decisiones en lugar de dejar que él lo haga. Y sin importar que él se equivoque o no, esa no es mi autoridad, pero erróneamente no lo he hecho así. Y esta crisis matrimonial me ha traído para enterarme de cuán equivocada estaba, de cuán alejada de ser una esposa a la manera del Señor estaba llevando mi vida. Entonces me da la oportunidad de rectificar lo que estaba haciendo mal para hacerlo bien, someterme y sujetarme al Señor para poderlo hacer cuando mi esposo regrese a casa. El Señor me está preparando para que cuando Él regrese yo ya no sea la esposa que Él dejó, sino una esposa diferente, ahora actuando primero en oración y sometida a lo que el Señor quiera que yo haga en mi matrimonio. Gracias. Gracias a ti, Bella, por lo que compartiste. Cuando, cuando decías que cómo el Señor nos está transformando durante este tiempo, em, para que podamos ser esas esposas que Él quiere que seamos de la manera que Él nos ha diseñado y estoy completamente de acuerdo con usted porque yo también lo he dicho. Eh, Él nos ha permitido este viaje para aprender porque Él sabía que si hubiéramos seguido como estábamos antes, las cosas hubieran sido peores. No hubiéramos tal vez conocido al ministerio
y no seríamos las mujeres que somos hoy ni las que vamos a ser cuando Él termine con nosotras. Entonces, Él nos trajo aquí porque Él ya tenía esto planeado para que, para forjarnos a ser esa mujer sabia. Y con lo que terminaste de como mujer tomar las riendas, me acuerdo que yo era esa mujer. Yo siempre daba el paso adelante de mi esposo. Mi esposo siempre ha sido alguien un poco tímido en cuanto a, eh, digamos, dar el primer paso. Y yo no. Yo era la que, no, yo no voy a esperar, yo voy. No, mejor lo hago porque tú no lo haces bien y cosas así. Entonces, después de aprender, yo un día le dije a mi mamá, con razón, si yo nunca dejé a mi esposo ser el líder, yo siempre usurpé su lugar. Siempre daba un paso adelante de él, mostrando como que si yo fuera la líder. Y mi mamá me dice, pero es que él tampoco tomó las riendas. Él no dio ese paso. Él siempre te dejaba. Y entonces yo le digo, pero no era mi lugar. No era mi lugar. Y hoy lo entiendo y me arrepiento por eso, pero hoy también puedo darme cuenta de que el Señor me ha estado enseñando eso. Gracias, Bella, por compartir. Eh, Tenemos 2 minutos. Nelly, ¿puede compartir algo rapidito si tiene algo que el Señor le ha puesto en su corazón? Sí, buenas tardes. Mi nombre es Nelly de la República Dominicana. Sí, yo la estaba estudiando la lección, no la terminé, pero cada vez que la escucho hablar, realmente puedo corroborar todo lo que